Empezamos con una frase de Rousseau que decía: los particulares ven el bien que rechazan, el pueblo quiere el bien que no ve. Señores, bienvenidos a el programa Gente Común. Un aplauso. Oh, Para explicar la frase de Rousseau, él decía que el particular ve el bien que rechaza, indicándose que la clase política, los políticos, saben. Ellos saben lo que le conviene al pueblo. Conocen las soluciones, conocen los métodos y tienen los recursos. Lo que no hay es una intención política. Ahora bien, el pueblo sabe lo que quiere. ¿Qué quiere el pueblo? Menos corrupción, sanidad, seguridad y garantías de libertades. Pero el pueblo no siempre sabe cómo conseguir esas garantías. Ahí me refiero con la frase de Rousseau. Y empezamos el programa. Nuestro tema va a ser en base al entorno comunitario, que es la base de la política. La política empieza con la familia, luego va a una junta de vecinos ya en política contemporánea, luego va a dirigentes, primeramente comunitarios, luego dirigentes políticos. Entonces, ¿por qué empezamos por políticas comunitarias? Porque son los dirigentes comunitarios la base de la política moderna, donde las acciones, esos líderes, esas personas que tienen influencia en el pueblo, normalmente son personas en las que la gente confía. Que muchas veces cuando esas personas los llevan a, diría yo, a donde un político que tiene ciertas promesas, gana las elecciones, normalmente no se le cumple a ese dirigente comunitario. ¿Y a quién culpa la gente normalmente? Al dirigente. Claro, hay casos de corrupción en el tema de los dirigentes, pero es otro tema. Entonces tenemos aquí a, como de costumbre, parte del programa, Lisa Cisnero, que nos va a hablar de cómo comienza la política comunitaria y la política, política comunitaria y la política en sí. bueno, difiero de ti en el tema política comunitaria, porque el tema comunitario no es político. Que lo Continúa. mezclen o que lo quieran mezclar ya es diferente. El tema comunitario o los temas comunitarios son una cosa y los temas políticos son otra. El comunitario, como persona, es un ser humano que nace, o sea, tiene dentro de sí el ser comunitario, el ayudar, el solucionar diferentes eventualidades que se presenten en la comunidad o con una persona X. Pero ¿qué pasa con eso? Que el político ve eso. Ve que esa persona da todo por el todo por la comunidad, por resolver las diferentes situaciones que se presentan y quieren politizarlo. Mas no es político, son dos temas distintos. Yo entiendo que vayan de la mano, sí, porque nosotros como comunitario, el comunitario necesita del político, necesita, porque el político es quien está dirigiendo, quien está arriba. Los gobiernos que nos dirigen, nosotros los necesitamos, porque son políticos que nosotros como población los llevamos a ocupar una posición para que dirija nuestro país o los recursos nuestros, y de ellos depende que nosotros podamos dar solución a la comunidad con esos recursos. Que ellos quieran usar eso a su favor ya es otra cosa. Pero lo político y lo comunitario no es lo mismo. Excelente. Ni es igual, son dos temas distintos. Entonces, una pregunta. ¿Cuáles son normalmente las promesas? O sea, ¿cuál es la conversación que tiene un comunitario con un político? ¿Qué es lo que lleva a un comunitario a colaborar con un político? ¿Qué es? Resolver las diferentes situaciones que se presentan en la comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, resolver una luminaria. O sea, que tú tengas en tu comunidad 5, 6, 7 lámparas apagadas, ya sea porque no tenga una fotocelda que se haya dañado, porque se haya dañado la bombilla, porque se haya dañado la lámpara, porque se hayan robado los cables o... Más común de lo que se piensa. Más común de lo que se piensa. El robo de cables. O porque haya habido una falla y se haya, apagado HOR, o se haya dañado el transformador y en el arreglo eso haya dado lugar de que se dañe la luminaria o haya un cable flojo, que haya un chipitorreo, que dicen ellos, es cuando
chocan los cables, que Entonces, chipotorrea. ¿qué es lo que hace? Ese es el término que usan. ¿Qué es lo que hace el político ahí? Dar solución. Los políticos conocen a los incumbentes, por ejemplo, de las EDES, y a través de ellos, entonces podemos dar solución ahí, de que nos cambien esas 5 lámparas o nos envíen las 5 lámparas, un camión para que den solución y ellos hagan el trabajo que corresponde. Tienen que mandar, ellos mandan las lámparas, las bombillas, la fotocelda y cable para que entonces ellos den solución. Eso se hace vía un político o un dirigente político. Y en ese punto, ¿qué tipo de políticos se busca? ¿Un diputado, un senador, un regidor? ¿Qué tipo de político es que frecuenta un dirigente comunitario? No necesariamente. Puede ser en la alcaldía, que es la que mayormente es la que tiene que ayudarnos con esos temas, que son los gobiernos de ese municipio. Las alcaldías están para dar ese tipo de soluciones. Pero nosotros vamos más allá y lo que hacemos es que acudimos ya sea a un amigo que tengamos regidor, o un amigo diputado, o un amigo dirigente. ¿Tiene normalmente un comunitario que, en teoría, rogarle a un dirigente político por solucionar problemas para los cuales se eligió? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. O sea, que los políticos se eligen, votamos por ellos y hay que rogarle para que solucionen los problemas por los cuales nosotros votamos. ¿Qué te digo? Ellos diferentes tipos de políticos. Diferentes tipos de políticos. Hay un político que es comunitario, o sea, que le gusta ayudar, que lleva dentro de sí esa sangre de apoyo a la comunidad, que ese tipo de políticos regularmente en ciertos casos son hasta maltratados, porque muchas veces que lo bloquean. O sea, el político bloquea al comunitario. A los mismos políticos dentro de sí. Al político dentro de sí. Hay políticos que están más arriba que en ese sentido, pero regularmente tú te topas con esos políticos que son comunitarios que ayudan y que te ven con una situación y te dicen qué te pasa. Yo necesito resolver tal tema y ellos te dan la mano, pero hay políticos que no hacen eso. Hay políticos que tú necesitas y todo es sí, y te marean con ese sí y no te resuelven. Ese es un tema. No ha pasado de que... Y hay otros políticos que no te pueden resolver, pero te canalizan la solución a través de otros. Yo no te puedo resolver, pero déjame ayudarte. Y te mandan a la vida donde te puedan dar solución con el tema que tú tengas. Sí. No han habido casos en que, bueno, como habían dicho, que empieza un político a ser con un dirigente, el dirigente brinda su apoyo, el político no le cumple. ¿La confianza se pierde al político o se pierde hacia el dirigente con respecto a la comunidad? ¿O a ambos? A ambos, porque, por ejemplo, nos vamos a tomar de ejemplo. Tú eres política y yo soy dirigente comunitario, y Samuel me solicita una ayuda. Yo le digo a él que voy a apoyarte a ti para que tú me ayudes a solucionar diferentes situaciones de la comunidad, incluyendo la de él. Y te damos el apoyo. Él, porque yo le estoy diciendo que lo vamos a ayudar, brinda el apoyo, te apoyamos y charán, sorpresa, que no es sorpresa, no cumples. O siempre dice que sí, o ahora no puede, o no toma la llamada, o HR. Eso se da, sí. Y también se da el caso de que te apoyen, te dan solución para tú resolver el problema tanto a Samuel como a los demás que se presenten. Y siempre está ahí, porque como existe una cosa, existe la otra. Hay políticos buenos y políticos malos. Y hay comunitarios buenos y comunitarios malos, que se benefician del mal de otro. La parte de comunitario malo, explícame esa partecita ahí. Hay comunitarios que se benefician del ser comunitario. Continúa. Y de la situación de una persona que se presentó de una comunidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un multiuso. Los multiusos que son espacios verdes, o sea, son comunes, que los dirige regularmente la alcaldía, y hay
un patronato que se asigna para que cuide el espacio y le den buen uso. Pero nos topamos que en ese multiuso, el dirigente lo que se beneficia de él y no resuelve lo que tiene que resolver ahí. Por ejemplo, yo voy al multiuso X y hablo con la persona que lo dirige, con el presidente del patronato o del play o lo que sea, y le solicito que en una fecha X yo quiero hacer una actividad para los niños. Bien. Sí. No hay problema. Te va a topar con un dirigente que te va, con una persona de ese multiuso, un dirigente del multiuso que te va a decir, sí, no hay problema. Cuando usted quiera, usted le resolvemos. Dígame la fecha, la hora, el día y eso. Sí, nada más necesitamos que nos colabore con la limpieza, que mantenga todo limpio y eso. Dígame, ¿y qué le puedo aportar? No, lo que usted entienda o con que usted lo mantenga limpio es suficiente. Déjelo así, no se preocupe. Y nosotros aquí tenemos un personal. Pero en ese caso, cuando es así, tú dices, no, espérate, toca tu parte humana y agarra y le dice, tenga para que se ayude aquí con algún tema que se presente del multiuso. Ellos le van a dar un buen uso y van a resolver cualquier tema del multiuso, ya sea que se haya dañado la electricidad o que haya pintado una área o que haya que comprar detergente para así darle mantenimiento o HR, pero te va a topar con uno que te va a decir, sí, yo te lo puedo facilitar, déjame ver si tengo para esa fecha, pero tú tienes que pagarme 5,000 pesos. O tú tienes que pagarme tanto porque tú sabes. O sea, siendo el multiuso algo común, sí, el representante del multiuso cobra el que se va a beneficiar de, sí. Ujú. Y te dice, no, porque aquí nosotros tenemos que darle mantenimiento y HR. Y al final no es así. No, porque es trabajo de la alcaldía mantener ese No. lugar apto. No, te explico. Continúa. La alcaldía asigna un patronato o una directiva para que se encargue del multiuso y todo lo que conlleva. Sí está la opción de, en el presupuesto participativo, las juntas de vecinos y las organizaciones de base participar para optar por un presupuesto que son 2.5 aquí en Santo Domingo Ok, Este. pero disculpa que interrumpa. Ese presupuesto para mantener el multiuso en funcionamiento, ¿viene de la comunidad o viene necesariamente de la alcaldía o el ayuntamiento como sinónimo? Termino Porque- y te explico esa parte. Continúa. Entonces, el presupuesto participativo, si tú lo ganas y tú pones como opción el remozamiento de ese multiuso, ahí tú tienes que la alcaldía en esos 2.5 le va a hacer todo lo que sea necesario para que ese multiuso esté en óptimas Apto, condiciones. Exacto. Ahora bien, en ese caso, si la alcaldía se le asigna a una dirección o a un patronato, el patronato tiene que velar por todo lo que tenga que ver con ese multiuso, o sea, es el mantenimiento y el uso y todo eso. Pueden ellos, para ayudarse con lo que tiene que ver mantenerla en óptimas condiciones, el solicitar que le den aporte, pero darle el uso correspondiente, o sea, usarla para eso. No te digo que no usen para una situación que se presente X, que sea necesario, pero no de que Entiendo. yo voy a alquilar el multiuso, 5,000 pesos y lo voy a coger, me voy a plantar a tomar con ese Ujú. dinero. Hay el multiuso cayéndose a pedazos. Y cada vez que viene alguien, yo decirle, no, porque yo tengo que darle mantenimiento y todo, y tú lo ves todo el tiempo igual, y entrando dinero y nadie arreglarlo. ¿Por qué? Porque se benefician de eso. O sea, lo mantienen en el deterioro, porque de ahí se benefician. Ahora, si es un comunitario neto, le entra un peso y un peso invierte, pero tú vas a ver ese multiuso como un pensamiento. Entonces tiene que haber un cambio político ahí de manejo. Que la alcaldía no asigne un patronato, sino que asigne directamente un comunitario. Oye, ¿qué pasa? Los patronatos están conformados por diferentes personas, no específicamente del multiuso o de la liga, porque ahí participan tanto la comunidad como la junta de vecinos, como las organizaciones de base, los dirigentes del multiuso y si hay play o cancha, lo que dirijan eso, porque se hacen asignaciones. O sea, es una directiva de 9 y no son los 9 de ahí, porque dime tú, jueces y parte. Cierto, No es cierto. posible. ¿Cierto, Ese Maristel? tema. No, yo estaba pensando en que lo que debería haber sería un cambio de pensamiento.
Continúa. y que haya un sistema en donde se recompense el trabajo bien hecho. Ese es el detalle, ese es un detalle, ese está bueno ese detalle. Si el sistema ve, no es que me va, mira, que yo te voy a decir como dirigente, por no decir otra cosa, entonces después me voy profundo. El dirigente X, ese mira es un luchador. Ah, sí, mira qué bien esto y que aquello. Pero el dirigente Z se está beneficiando hasta de lo mismo que hace el dirigente X. Y tú sabes que ese dirigente X da todo por el todo y que debería ser visto y hasta elogiado. Y no es así. Muchas veces se da que es todo lo contrario. Que al Z es que se lleva todos los méritos cuando el trabajo lo hace X. El que no hace nada se lleva todo. Sí, eso pasa. Eso pasa. Sí, pero la semana pasada estábamos hablando sobre el capitalismo y sobre que el capitalismo lucra con el egoísmo. Lo principal que se debe pensar es en que no todo el mundo va a querer hacer un buen trabajo. Hay que hacerle saber a la gente que no se tiene que tener necesariamente la intención de bondad, sino que se hagan las cosas bien por un beneficio propio, pero que se haga bien. Sí, lamentablemente, como dice la Biblia, el trigo y la cizaña están juntos y crecen juntos. Sí. Eso Pero se ve muchas aquí. veces hay más cizaña que trigo. Sí, se da el caso de que es así. Entonces, por ejemplo, en el caso ahora, llevándolo ya a un nivel nacional, donde hay muchos partidos políticos, pero hay tantos partidos políticos y no hay una oposición, no hay un partido por el cual la gente pueda decir, este es. Yo pienso que se ha perdido bastante. O sea, desde la base, hablando de los comunitarios, pasando luego a los políticos per se, yo pienso que el dominicano ha perdido el sentimiento político que una vez tuvo. Y es culpa de ambos bandos, ¿sí? No, sí, yo estaba pensando en que la gente actualmente tiene la misma confianza en los dirigentes comunitarios como se tenía antes. Es decir, los dirigentes comunitarios que podían inclinar la balanza a favor o en contra de un candidato o un partido. Actualmente se tiene eso. Sí, Continúa. sí se tiene. En lo que estabas mencionando ahora, hay un cansancio del ser humano en ese sentido. Un hastío Sí. nacional. Sí. Entonces, eso es lo que da lugar a que la gente no confía regularmente. Pero sí, esa esencia todavía está, de que hay comunitarios que dan todo por el todo. Y que sí también se da el caso, que uno lo vive, o lo vivimos, de que hay muchos que se benefician de eso, que tú lo ves siempre en el medio, que eso es antimovimiento. Yo lo que sí también pienso, siguiendo tu argumento, es que estamos muy falta de líderes confiables. ¿Por qué? Porque los argumentos que normalmente se usan son los mismos. Yo solucionaré esto, yo solucionaré aquello, y promesas aquí, promesas allí. Entonces yo pienso que ya, tanto la parte dirigente comunitaria como la población en sí, ya estamos cansados de escuchar lo mismo. De que una cosa, entonces, ¿cuáles serían, entiendo yo, María Estela y Ingrid, cuáles serían una de las soluciones claves para poder decir, este funcionario va, este no va? Yo plantearía que plasmar algún tipo de castigo para el que no haga tal o cual acción. Bueno. ¿Me explico? O sea, suena romántico, tal vez, populista. No, eso suena a dictadura. No, espérate. El Salvador. No dictadura. Me refiero a que si un senador, un diputado, un comunitario, un regidor no hace su trabajo, que haya algún tipo de sector externo que pueda influir para la destitución completa de ese funcionario público. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama en Dominicana, existe lo que se llama un blindaje político, donde tú como senador, tú como diputado, tú como tal vez regidor en menor punto, tú tienes cierto blindaje que tú puedes hacer lo que te dé tu gana. Más o menos en un periodo de tiempo. Dependiendo naturalmente Exacto. de la influencia que tengas. Exacto. Mientras menos influencia, más te pueden tirar para adelante. Exacto. Entonces, esa persona tiene ese tipo de inmunidad política que le permite que en 4 años, o depende del país, si son 4 o 6 años, acabar con el pueblo sin consecuencias. Bueno, el político inteligente no hace eso.
lo yo usa a creo su favor. Sí. Porque, por ejemplo, yo aspiro, un ejemplo, a ser regidora, llego a ser regidora, pero ¿cuál es mi meta? ¿Solamente ser regidora? Hay muchos que sí. Hay O sea, muchos que su ir única meta 4 es ser años regidor por y ya. decir que fui, que gané, por darme el lujo de que gané y que recibí ese dinero y no hice nada y ya, pasan 4 años y para afuera. ¿Eso es estúpido? Sí, pero hay mucha gente estúpida. Es que el Sí, Más de lo que nos gustaría el admitir. dominicano en general piensa a corto plazo. Continúa. El dominicano, bueno, considerando de que, o sea, no tiene ningún inconveniente en salir a atracar en un lugar o salir a atracar en la propia zona, sabiendo de que si constantemente va y atraca, las personas se van a dar cuenta de quién es. O por ejemplo, cuando se intenta engañar a alguien, estafar a alguien con cualquier cosa. Con cualquier método. Exacto. Intentan estafarlo. Un ejemplo, alguien de negocios que intenta estafarlo. Si de verdad fuera inteligente, buscar hacer las cosas bien, porque los negocios son a largo plazo. Pero el Cierto. dominicano piensa a corto plazo. Piensa en los 5,000 pesos que te voy a robar ahora. No piensa que en el futuro, tal vez, yo voy a querer negociar contigo y no voy a poder porque te estafé. Ujú, ujú. Entonces, Cierto. esa misma mentalidad se traslada a lo político. Bueno, total, el dinero no es de ellos, el dinero viene de los impuestos, así que bueno. También se da el caso de los bloqueos. Continúa. Voy a especificar. En el caso de ya sea un diputado, un regidor X, hay casos que le hacen bloqueo. Un ejemplo, en caso de regidores. Sabemos que aquí en Santo Domingo Este son 33 regidores de diferentes partidos. Y se puede dar el caso de que un candidato o un regidor X vea que María Esther como regidora se está como destacando mucho, está trabajando y esto y aquello. Busca la manera egoísta de bloquearla. Eso se da. Y a veces hay un candidato que logra ser regidor y va a hacer un trabajo, pero es que no se lo permiten. No es que no tenga la posibilidad, el deseo, el ánimo de hacerlo, sino que, bueno, le solicito a María Esther como regidora que me ayude con la limpieza de un filtrante. Sí, ella tiene la disposición y canaliza. Pero ella ya no sabe que por detrás tiene alguien que la está bloqueando y no logra resolverle. Hasta en dado momento ella dice, pero ven acá, yo soy regidora y yo tengo aquí cuotas para solucionar y ayudar en la comunidad porque el regidor está para darle seguimiento a los trabajos de la alcaldía y a su vez igual hacer trabajo. Ahí voy entonces. ¿A quién le debe, a quién se le debe un regidor? Entendemos que al pueblo. Pero ¿quién es que aprueba los proyectos que tiene tal o cual regidor? En cualquier alcaldía. En la sala capitular. ¿Compuesta por quiénes? Por los regidores. O sea, Guiado por un presidente. o sea que 30 regidores pueden vetar el trabajo de 3. No es Cuando no en ese sentido que te lo digo. No, eso pasa, pero lo digo en el sentido particular. Ujú. De que, por ejemplo, como te decía, María Estela es regidora y yo le solicito que me ayude a canalizar algo, pero hay alguien, un regidor X, que le molesta, la envidia, el egoísmo lo invade y busca la manera de bloquearlo. Va, por ejemplo, donde quien tenga que ir y le dice, a fulano no le resuelvo. Pero ese es el punto. Por H o R. Ese es el punto. La sala Regularmente- capitular, ¿quién la controla? O sea, Hay un presidente, un vice, o sea, hay una directiva. que Y también son entre regidores. todos, sí. Pero yo te Ok. estoy hablando en casos particulares que no llegan a la sala capitular. Hay casos que sí. Ya eso es otro tema. Pero yo digo a lo interno, por debajo. Eso pasa. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el papel del alcalde? Porque entiendo que los regidores se deben a una alcaldía. O sea, a nivel político. O sea, que el alcalde que nos representa aquí. Exacto. Entonces, sí. Y trabaja en combinación con los directores y la sala capitular. ¿Qué tanto poder tiene un alcalde o la sala capitular para vetar la propuesta humanitaria y por el bien común de un regidor? Porque ese es el punto. Se hacen secciones y se van a votación. Mayoría gana. Ok, ya entiendo. Ese es el dato. Yo lo que pienso es lo siguiente, no sé si se hace así. Yo pienso de que cada regidor debe tener como poder político, tener su cuota de presupuesto ya firmada y ya trabajada porque es regidor.
No sé si me explico. O sea, si tus propuestas fueron trabajar los filtrantes, trabajar tal o cuales cosas, tú tienes que tener, por tú ser regidor, por ser votado por el pueblo, porque eso es lo que Tú se llama. dices que es una asignación. Exactamente. Una asignación real Ellos tienen- que no tenga sí, que ver tienen con un asignaciones. poder superior Ujú. para evitar ese tipo de cosas. Es que en teoría la tienen. Sí. En teoría. Porque Y hay se muchos supone que el regidor hay está muchos que elegido por el la pueblo. ejecutan porque hay muchos que se dan a querer y le ayudan. O sea, pese a que me diga fulano esto, yo le voy a ayudar a ese regidor porque ese regidor trabaja, ese regidor es bueno y está a favor de la comunidad. Que eso es lo que tienen que hacer los regidores. Ahora, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira qué pasa. Cuando se trata de poder político, se ve mucho del poder. Bueno, tiene un político. Recuerda que y la de política es sucia. Por supuesto que sí. Por supuesto. Más que todo en la democracia. Más ahora. En otro tipo Y de. más ahora. En otro tipo de gobierno no se ve tanto eso. En la monarquía no se ve tanto. En la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a hacer algo de un diputado o regidor, depende mucho de el estado de ánimo de ese diputado, de ese regidor. O sea, yo voy a hacer tal o cual obra por la cual se me eligió a mí para eso. Depende de si me levanté bien, si me levanté mal o si va a favor o en contra de mis intereses particulares. O sea, voy ahí es. No debe ser así. Entonces, No yo, debería. yo soy de los que va un poquito pro de que tiene que haber cierta aristocracia en la política. ¿Por qué? O cierta clase media que pueda hacerle frente a esos todopoderosos diputados y senadores y Eso- alcaldes. Esos casos se dan. Entonces, esa clase media que tiene que estar externo al Estado, tener poder suficiente para negociar y pelear con la clase política. Esos casos Por el se bien del dan. pueblo. Esos casos se dan porque aún en el caso de las alcaldías, pasa que no me quiero ir profundo, se da el caso de que si los regidores no están de acuerdo con una propuesta del alcalde, esa no pasa. Porque es un asunto de ponerse Excelente. de acuerdo con lo que conviene, con lo que le favorece a la comunidad. O sea, no, por ejemplo, por decir algo, no algo que vaya a ser un derroche, Totalmente sino de acuerdo. algo que beneficie específicamente a la comunidad, que para eso que están ahí, que Incluso, son elegidos. incluso, según los creadores de la democracia, Aristóteles, Platón, ya un poquito más moderno para acá, Montesquieu, Hobbes, pero Hobbes no, Rousseau. Ellos, la base de la democracia o de la república es la virtud. La virtud es estar comprometido con el pueblo. Es lo que no hay hoy. Porque Abunda ¿qué? poco lo que tú Sí. tendrías que decir. sí, exactamente. Porque sí hay. Sí, hay Sí, muy hay, poco. y yo voy en defensa Rectifico. de eso. Hay muy poca virtud hoy en día. Pero hoy hay. lo que hay son intereses. Sí. Entonces, es que si la base- Lamentablemente sí. Si la base de la democracia es la virtud y la virtud es complicada de conseguir, bueno, yo digo que desde siempre ha sido complicada de conseguir, porque el ser humano es un ser caído desde los tiempos inmemoriales. Entonces, ¿no sería mejor trabajar no necesariamente en base a la virtud, sino en base a un sistema de recompensa y castigo? El detalle del sistema. sí, me parece interesante. Lo que pasa es que para eso hay que cambiar la base política. Sí. Lo cual depende de los políticos cambiar la base que La le base. afectaría, claro, La base. que le Todo. afectaría realmente a ellos. Todo. Sí. Pero tú estabas Todo. hablando de la aristocracia y eso, Esa aristocracia es una clase media. es que eso es que pueda hacer complicado. frente. Es lo más complicado de conseguir. Yo soy un poquito pesimista. Continúa. Yo tengo el lado pesimista del conservadurismo. Yo considero de que no es tan plausible ese punto medio. Se puede acercar más o menos, pero yo creo que no es tan plausible la aristocracia. Continúa. Actualmente ahora se elige no el mejor, sino el menos malo. Ya desde ahí hay un problema. Claro que sí. Entonces, si se intenta buscar al más apto, probablemente el más apto no tenga las características que atraigan al pueblo, a las masas. Ahora. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Excúsame. Ujú. Que se busca no el que pueda hacer el trabajo, sino el que me caiga bien. Ese me cae A eso me bien. Yo refiero. voy a Depende del apoyarlo a ánimo él. de un tercero. Qué sé yo, no sé, una vez le solicité y no me ayudó. Pero ahora, sí hay dirigentes y personas, porque hay personas que hacen un plan de trabajo y que lo van a ejecutar. Pero es lo que dije ahorita, en muchos casos hay bloqueo, en otros no, en otros Dios pone su gracia y ellos pueden fluir.
Pero es algo complejo entre una cosa y otra que se dan diferentes situaciones. Es algo sumamente complejo. Ahora, si por mí se cambia todo lo que tenga que ver político actualmente. Entra gente nueva. Ahí voy. Yo pienso que una de las soluciones, que tengo tiempo analizando eso con María Estela y con Isaac, creo que también lo comenté una vez contigo, es algo que suena fantasioso, pero no lo es. Lo que falta es intención política. ¿Cómo se crearía una especie de clase media? Incluso este plan que puede funcionar, incluso hasta ayudaría o eliminaría los tapones en la capital. Que no es restringiendo la importación de vehículos, no. Es de otra forma. ¿Cómo? Primer paso para un bienestar social y para crear esa clase media sin afectar tanto a la clase política, porque al final es la que decide. Exacto. O sea, es un tipo de negociación. Primero que todo, cambiar la Constitución Dominicana. Cambiarla, ¿en qué sentido? En modificarla a que en vez de que sean provincias, como Estados Unidos, que sean tipo estados. Estados federales que se deban a un gobierno central. Me explico. Ahí tú le das poder a quiénes, a los senadores. Tú le das más poder a los senadores. Ahí tú aparece un poco la presión política. Poder y trabajo. Ahí voy. Tú le das poder a los senadores, lo convierten en pseudo gobernadores. Diputados no, porque los diputados se deben a la población general. Correcto. Entonces tú, cada provincia que esté en el país, tú la parcializas a que esté a cargo de ese senador que ya sería gobernador. Eliminas el ITEVI como impuesto y pones un impuesto base, impuesto federal. Trae un 5%, depende de los analistas. Y le da autonomía a cada provincia, que ahora es estado, a que puedan poner un impuesto por encima del 3-5%, que combinado lleguen a un 10, un 13, depende ya de las leyes de ese estado que antes era provincia. ¿Qué pasa ahí? Provincias, por ejemplo, como Dajabón, una provincia un poquito aislada, Elías Piña no tanto, Dajabón, San Juan, o sea, provincias que están como muy para allá. ¿Qué tú haces? Tú haces que el senador que está ahí, al tener facilidad de implantar leyes impositivas bajitas o caras, él dice, bueno, déjame yo ponerle un impuesto de un 8% del nuevo ITEVIS. ¿Qué van a hacer las empresas? Claro, Dominicana, Altiz, tus empresas van a coger ¿para dónde? Donde hay menos impuestos. Al haber menos impuestos, esas empresas arrancan para allá. ¿Qué va a hacer la población? Le cae atrás. Aparte de eso, ¿qué más? Los bancos dicen, en Dajabón hay más producción, porque allá está Claro Dominicana, está Altiz, está Nacional, todas esas empresas están allá. Entonces ya el que vive en Dajabón no tiene que venir a la capital. Y el que está aquí, que ve que en Dajabón hay más efectividad de sueldo, porque se paga menos impuestos, ¿para dónde va a arrancar? Para Dajabón. Para Dajabón. Pero- Pero adivina, disculpa que interrumpa. No solo Dajabón. Viene Bauruco y dice, espérate, yo le voy a poner un impuesto un poquito más bajito, a 4 o 10 años, 7 años. Para competir. Exacto. Entonces, habría una competencia entre provincias, que ahora son estados, y diseminaría la población en todo el país. Y eliminaría la concentración de población en un solo lugar, que es la capital. Ahora bien, a partir de eso, si en Dajabón hay más trabajo, si en Dajabón hay más industria, hay más bancos, que sigue, hay que poner más escuelas, hay que hacer más calles, hay que Va a poner... crecer. Exacto. Entonces, tú, sin afectar el poder político, le das poder a los senadores para que la población, o sea, para que el sector empresarial pueda ir a un lugar, la población se disemine, Todo se menos dinamiza. tapón, más educación, más crecimiento, porque lamentable caso aquí estamos todos juntos en la capital. Y es más fácil para el gobierno central manejar. Los detalles se manejan luego. Hay un inconveniente Dale. principal. Permítame ser la abogada del otro. Ataca el plan. El plan. El plan es más subjetivo que objetivo. Continúa. La frase de cambiar la constitución hace temblar a cualquier dominicano y se puede utilizar en contra de quien no le guste ese plan. Sí, pero pasa algo ahí. Con este plan de tú literalmente desarrollar de manera objetiva, ¿tú sabes a quién afectaría nada más? El gobierno central. Por Ejecutivo tú afectarías. Porque tú le quitarías poder fuerza, por supuesto. a ese presidente o a ese comité Claro. y le dará poder directamente a los senadores que no necesariamente son parte de ese partido. Sí, pero el poder central, el poder ejecutivo podría bañarse con la pancarta de proteger la constitución para desacreditar ese plan de trabajo. Es que tiene sus riesgos. Alguien Naturalmente. tiene que estar afectado obligado. Ahora bien,
Eso es un plan para el bien común. Naturalmente. Eso es para tú minimizar los tapones, aumentar el crecimiento nacional. Yo entiendo eso. Es un Estoy plan diciendo, objetivo para el bien común ahora. el ser que- humano no es completamente objetivo, tiene una parte emocional que es la que nosotros, los que somos más de derecha, muchas veces no vemos. Pero Es la por parte que hay supuesto, que ver. pero ahí se le da ventaja, aparte del poder político, que son los senadores, la Cámara de Senadores. Tú convertir los senadores o sea, darle más poder Pseudogobernadores. en pseudogobernadores capaces de decidir cuáles impuestos van, cuáles no van. Tú no afectas tanto al poder político, tú afectas nada más una parte que más tiene menos poder, que es el gobierno central. Sí, porque el pero- gobierno central se debe al Congreso. Y si tú tienes la Cámara Alta del Congreso, que son los senadores, por el bien común, el gobierno central no va a tener de otra que adaptarse al nuevo cambio. Es que para eso... Porque la constitución de ningún país es un dios. Es No, que- eso es mentira. La constitución se debe al pueblo. Si la constitución está mal, en cierto punto hay que cambiarla. Por eso se modifican y se hacen enmiendas. Lo es siento, un- así es- funciona. No, es un punto. Eso de verla como el dios de un país. No. La constitución se puede modificar siempre y cuando sea por el bien del pueblo. ¿Y quién decide qué es lo bien del pueblo? Puede que... Diputados, senadores, consenso? consenso. Sí, O no, puede- referéndum, que es lo más me gusta. Bueno, yo considero de que eso nos acercaría un poquito más al sistema político de Estados Unidos. Sí, Y por es- supuesto, claro. Pero eso ocasionaría un caos. Naturalmente los cambios ocasionan crisis. Por supuesto. La crisis podría ser manejable. Yo dudaría esa parte. Y más Sí, aquí. pero lo que pasa es que no sería un cambio radical. Sería un cambio Un proceso, paulatino un que se proceso. tomaría unos 6, 8, hasta 10 años. Un proceso. Se empieza ahora y por proceso. Porque ese es el punto. Que nosotros los dominicanos nos interesan los milagros. Nos encantan los milagros. Milagro Bukele, milagro Milei. que se haga algo, ¡buf! y de repente Ya. todo se viene. No. Los procesos de una nación requieren tiempo, toman años, toman décadas. Ahora lo que falta es una intención política y una base clara, que es el bien común. Entonces, volviendo a la parte comunitaria, ¿cuáles serían unas ideas que se podrían dar para mejorar la base comunitaria, donde un dirigente no tenga que rogarle a un político por lo que se supone que tiene que hacer? Que ejecuten todo como deben de ejecutarlo? Por ejemplo, un comunitario hace una solicitud de un asfalto y lo lleva a la vía correspondiente, pero no se conforma con eso, sino que hace una copia o hace otro, o por otra vía lo lleva, por ejemplo, al departamento de juntas de vecinos, Ujú. para que ellos entonces le canalicen por obras públicas o por cualquier otra institución que puedan ayudarle en ese caso, porque hay instituciones que, aparte de obra pública, igual puede ser el mismo ayuntamiento, lo que son asfaltos pequeños, o sea, por metro diría, o algo así, cosas que no son tan relevantes, Ujú. pero que sí pueden solucionar una situación, una comunidad. Ellos hacen bacheo y eso, pueden solucionar. Ahora, un asfalto como tal, de una calle, 1 kilómetro, Ujú. ya necesita, aparte de esa solicitud que lleve, un apoyo igual de la Junta de Vecinos. Ahora, yo voy también de acuerdo, entraría ahí en rebelión. Déjame decirte, porque muchas veces nosotros logramos resolver esos temas por un amigo, por un compañero, por alguien que, pero yo no sabía que tú trabajabas aquí, mira, sí, yo te voy a ayudar. Conoce al jefe o al asistente. Mira, Samuel es de Los Minas, es de mi zona, y ella viene con esta solicitud para ayudarlo. Sí, está bien, vamos a ayudarlo. Ven, la firma y la envía. Muchas veces nosotros logramos más así que esperar que la institución procese todo y nos den la solución per se. Pero se dan los casos de que muchas entidades, muchas juntas de vecinos y organizaciones de base y personas como tal, que hay personas en diferentes comunidades que le duele su comunidad y le afecta una X situación que se está presentando en el momento, ellos hacen su comunicación y se presentan y la depositan. Para que entonces ellos van evaluando y por prioridades van resolviendo. Pero a Perfecto. veces uno busca atajos. Producción ha estado callado el día de hoy. No, el no. día de hoy. Estaba como Es callado. porque no se ha hablado tanto de capitalismo. Sí, sí.
Ese es su enemigo a vencer. ¿Ibas a decir algo? No, que el enemigo a vencer de corrupción, ese Sí, capitalismo rampante. Yo voy también de acuerdo con la rebelión de los comunitarios. Que los comunitarios tienen que ponérsela difícil Es a los importante, políticos. es importante, sí. Póngansela en China. Ok, está bien, votamos por ti, nos engañaste una vez. Pero ahí vienen 4 años más. Cuando tú vengas y que ofreciendo dinero, que te digamos que no. Los comunitarios tienen que tener más fuerza de Unidad. decirle que no a un político. Dice, mejor no se vota aquí, si tú vas. Entonces, Se eso han dado obliga- esos casos, pero la idea es que esos casos sean masivos. se dan eso, se Que dan los eso. comunitarios que sí piensan en la comunidad se pongan las pilas y digan, tú no me cumpliste, tú no vas. Para darle lecciones a los políticos de que la comunidad puede. Sí, en esos casos, bueno, aquí en Santo Domingo Este, los líderes comunitarios se unen en esos casos. Excelente, eso está bien. Que hay un funcionario X que no quiere dar solución, a todos. O resuelve, o te hacemos tu lío. Exacto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que vemos mal el asunto. Señores, el pueblo no se debe al Estado. El Estado se debe al pueblo. Los políticos se deben al pueblo. No al revés. Lo que pasa es que durante los años hemos cambiado eso y entendemos que nosotros nos debemos a ellos. No, es al revés. El político que no cumple hay que quitarlo. Hay No muchos que se importa que emborrachan sea hay muchos que se funcionario, emborrachan. presidente, hay que quitarlo. Porque Hay hay que muchos que se emborrachan del poder. quitarle el poder. Pero si Porque fuera, el pueblo, o sea, el Estado se debe al pueblo. Lo siento. si aterrizaran, deberían de tener pendiente que la comunidad o la población es que lo lleva ahí para que hagan un trabajo por la población y para la comunidad. Exactamente. Eso le Que da es lo más que poder al ellos tienen- pueblo. Que eso es lo que tienen. Ellos en sí se deben a la población. Así O es. sea, y el que es inteligente, que quiere un ejemplo repetir y hacer un buen trabajo y que se escuche eso y suene, por ejemplo, en el municipio, tiene que hacer su trabajo. Por encima de, hay muchos dirigentes y políticos que usan hasta de su propio dinero para resolver cualquier situación. Aunque los regidores, diputados, eso tienen cuotas Ujú. de beneficios para resolver temas de la comunidad, o sea, y para ayudar a la comunidad. Por ejemplo, por decirte algo, le dan una X cantidad de canastillas. No sé ahora mismo cómo se está manejando, pero eso se haría mensual. Escuché ahí que eso a veces está tardando, pero le dan canastilla, qué bono, o sea, Ujú. diferentes asignaciones que son para ayudar a la comunidad. Hay muchos que sí que lo hacen, hay muchos que no. Excelente. Señores, tenemos una saga de este tipo de programas. Vamos a tratarlo más a menudo. Temas comunitarios. ¿Por qué? Porque la comunidad es la base de la política. Claro. De todo. La tercera base, diría yo, porque la primera base es la familia, luego la junta de vecinos, luego el centro comunitario. Pero al final todos somos una comunidad. Exacto. Por lo cual diríamos que la comunidad es la base de la política. Tendremos más programas como este. Vamos a tener varias personas, hacer tipo así como el de ahora. Me encantó este programa, de verdad. Espero que las personas lo escuchen, lo vean, den like, compartan. Nos ¿Por qué? sigan, Nos sigan. compartan. ¿Por qué? Porque son temas que nos afectan a todos. La gente muchas veces dice, no, que la política es aburrida. La política, aunque no te guste, también te afecta a ti. Todos deberíamos aunque quizás no deberíamos ser políticos o seguir la política, pero sí estar pendiente, porque al final Exactamente. nosotros somos los que ejercemos el derecho al voto. Así es. Nosotros somos los que decidimos. O sea, que hay gente que se pone en bruta, diría yo, que dicen, no, porque yo no creo en que yo no esto, que yo no aquello. Y al final, el día de las elecciones, tú lo ves que va y vota Sí. religiosamente. Pero no sabe, o sea, vota a veces por costumbre, por Porque hay amor que a- ejercer el Ujú, derecho, porque hay que votar, porque hay muchos que me topan que dicen, oh, y tú no dices, sí, ¿y tú qué haces aquí que va a votar? No, hay que votar, yo soy dominicana, y digo yo, no, pero que tú No, tienes no, que no, tener, no, está no. bien puesta, Exacto. bien puesta, y analizar, o sea, sopesar entre todos, quién tú, según tu análisis, puede hacer el trabajo, que eso es Claro. lo que se necesita. Exactamente. Señores, esta fue otra sesión de tu programa, Gente Común. Un aplauso.